Bienvenidos a una entrega más de Perfiles en este espacio donde hemos invitado a diversos exponentes de la vida política, de la vida cultural, de la vida artística en México, y hoy tenemos la oportunidad de invitar a un joven talento de la poesía. Él es Gerardo Almaraz, autor del libro de poesías Vestigios de Editorial Stentor, que se publicó recientemente en México, y vamos a platicar con él en los próximos minutos. Bienvenido, Gerardo, a este espacio aquí en Canal 6 Televisión. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Francis, a ti y a tu equipo por la invitación a tu programa. Gerardo Almaraz va a compartir con nosotros esta obra, Vestigios, que se publica por el sello de Editorial Stentor, esta editorial independiente en México, y para un autor relativamente joven que tiene y atraviesa por diversos obstáculos para que su obra pueda ser publicado. ¿Qué representa para ti la aparición de esta primera obra de poesía? Sí, para mí representa un punto de partida y a la vez una motivación, porque pues ante las condiciones a veces difíciles que uno se encuentra, ¿no? Publicar un libro pues ha sido una batalla, ¿no? Y el hecho que ahora haya aterrizado, ¿no?, en mi trayecto como pues queriendo ser un creador, ¿no?, en este caso del género de poesía, pues es algo pues que llega a ser como abriéndome camino, ¿no?, hacia eso que yo quisiera hacer. Vestigios es una obra para ti como autor muy interesante desde el punto de vista del género, porque no es fácil el género de la poesía, y para los jóvenes todavía más. ¿Qué exige precisamente el oficio poético para compartirlo, digamos, con otros jóvenes que comparten tus mismas inquietudes, pero también con los jóvenes que a veces tampoco son muy cercanos a la poesía? Sí, justo también el interés de este libro es que pueda ser un motivo para otros amigos, compañeros que tengan el deseo pues de realizarse o que son creadores, ¿no?, que puedan también tener esas ganas de publicar un libro, ya sea en el género de novela, cuento, ¿no?, porque muchas veces es muy difícil querer publicar porque uno pues se encuentra limitado por qué es lo que te vayan a decir o que vayas a sufrir críticas, y el hecho de hacer esta publicación pues es decir, pues bueno, voy a arriesgarme. Y además que el oficio, en este caso de la poesía, tiene que ver con, al menos a mí me sirvió mucho, la disciplina y el leer mucho, y también en este caso tuve yo la oportunidad de asistir a muchos talleres para seguir profundizándome en el tema de la poesía. Sí, esto nos lleva un poco a tus orígenes. De alguna manera, Gerardo Almaraz viene del estado de Oaxaca, una entidad que nosotros sabemos tiene características culturales muy importantes, pero también con índices de pobreza muy difíciles de sortear, y es tu etapa universitaria donde te acercas a la poesía. Algo que a lo mejor quisieras compartirnos de esa etapa. Claro, para mí, yo soy del estado de Oaxaca y llego a cursar la preparatoria en la Universidad Autónoma Chapingo, la preparatoria y la carrera. Y bueno, tengo yo que salirme de mi estado, por lo que, porque Chapingo está en el Estado de México. Entonces el hecho de llegar a Chapingo, pues para mí se abren muchas puertas, sobre todo en el ámbito cultural. Yo llego a Chapingo y llego a vivir a la casa del estudiante Nezahualpilli, en ese momento se llamaba Nezahualpilli, y ahí conocí a un maestro que se llama Marco Antonio Aquiahuatl, que tuvimos un contacto, una gran amistad, y que fue él quien en algún momento me regaló un libro de poesías, que es Los versos del capitán de Pablo Neruda. Era el primer libro que yo tuve pues la oportunidad de leer y de encontrarme con el mundo poético. Ya posteriormente se abrió la Casa del Estudiante Nezahualcóyotl,
que estaba ahora ya más cerca de la universidad, y ahí se daban talleres de lectura y además concursos de declamación, que eso también me abrió la posibilidad de conocer a más autores. Y podría yo decir que al mismo tiempo de que empiezo yo a conocer el mundo de la poesía, también se da paralelamente pues el gusto o la necesidad de escribir. Y descubrí que en la universidad daban taller de creación literaria, ahí la maestra Rosa Ivette, y asistí. Entonces mientras yo estaba pues leyendo, conociendo autores, al mismo tiempo estaba pues en un taller de creación literaria. Entonces de alguna manera estos hechos, ¿no?, me posibilitaron a acercarme a la poesía. Estamos platicando con Gerardo Almaraz, él es autor de la obra de poesía Vestigios, editorial Stentor. Y no es fácil tus inicios, pero tampoco los temas que aborda este libro, temas que tienen que ver con la realidad mexicana desde esta problemática de violencia que cada vez se agudiza más, la migración forzada, las desapariciones, como temas tan duros para la población mexicana quedan retratados en tu poesía. Sí, recuerdo la frase de un autor que se llama, un poeta actual, Raúl Zurita, que él decía que el fundamento de la poesía pues es la celebración de la vida. Sin embargo, pues se ha encargado pues de contar, ¿no?, las historias trágicas de la vida. Y en ese sentido, yo como autor, pues me dio mucho el hecho de leer, ¿no?, las noticias, y el ambiente en el que estamos viviendo, donde se genera mucho la violencia, pues era algo que me llamaba la atención, y a partir del quehacer poético era integrarlo pues ahora sí que escribir sobre eso, principalmente porque, bueno, hay a veces que uno pues tal vez no vive de cerca la violencia, ¿no?, pero está en esa realidad, ¿no? Pero uno lee los diarios. Entonces yo leía los diarios, las noticias todos los días, y ahí te das cuenta, ¿no?, la violencia, el narcotráfico en México, que mucha gente tiene que emigrar de manera forzada, otros acontecimientos como que abordo es, por ejemplo, en una ocasión que a mí sí me llamó mucha la atención, fue que unos mineros perdieron la vida, ¿no?, por diferentes, bueno, por la falta de que los patrones no estaban pues asegurando a los trabajadores, ¿no? Entonces diferentes hechos pues llegaron a mí a querer, ¿no?, decir algo sobre esto, ¿no?, porque yo creo que a nosotros nos impacta en nuestra vida el hecho de leer todo esto, y eso es justamente, ¿no?, justamente este libro inicia a través de decir, bueno, veo la realidad, leo la realidad, y sobre eso yo tengo algo que decir o quiero algo que decir. El libro, digamos, también es la resultante de una serie de influencias. Algunos de estos autores que han influido, ya nos decías un poco Neruda, de manera un poco breve, porque al finalizar esta entrevista, Gerardo Almaraz estará compartiendo con nosotros la lectura de uno de sus poemas. Sí, una de las, bueno, sobre todo en este libro, gran influencia tuvo pues varios poetas jóvenes, ¿no?, como en el caso de Jesús González, con uno de sus poemarios que se llama Restos, ¿no?, que incluso le agradezco porque hizo la presentación de mi libro, incluso talleré con él, y es un libro que igual habla sobre la violencia. Y entonces a partir de este autor, además de Daniel Medina, de Sara Uribe, y otros autores que tocan este tema, como Rodrigo Balam también, me llevaron de alguna manera a querer tomar el tema de la violencia, que es la metáfora principal del libro, ¿no?, pues a cómo trabajarlo ya en un lenguaje poético más actual. Además de que, como yo mencionaba, que en la Casa del Estudiante habían concursos de declamación que los dirigía la maestra Lirio, ¿no? Ahí también conocí varios autores clásicos, es decir, ¿no?, Arthur Rimbaud, Paul Valéry, varios autores, Federico García Lorca, que también, ¿no?, de alguna manera, pues ya en mi conocimiento general sobre la poesía, también forman parte.
Pues es un acercamiento a la obra de Gerardo Almaraz, esta obra Vestigios, y en la parte final nos vas a compartir uno de estos poemas. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, picnic. Tomar el sol con gafas oscuras en Fresnillo, en su plaza central, se reconocería a través del plástico la sangre mezclada con diamantina para quedar ciegos y huir. Pero un buen turista recordará la mancha roja y dirá, es Juan Miró con un cuchillo buscando un toro al mediodía, porque las casas salieron a respirar. Dirá que es un pueblo fantasma, pero aún en las fotografías familiares los habitantes sonríen. Dolor de ombligo. No hace falta ir a la Luna o al planeta Marte para habitar y beber agua con filtros de obsidiana, ni siquiera para ver de lejos la Tierra, pero aquí no hay bebederos ni mapas galácticos. Las bellas migraciones se hacen con alas de mariposa porque los destierros provocan dolor de ombligo. De algo estoy seguro. Baja California es el nuevo Edén con un sol que te saluda inclinado a 40 grados. Por lo general, tiene suelos rojizos, pescado frito y desde ahí una corriente como una nave espacial llega a desembocar a las costas de Oaxaca. Ahí te espera mamá. Ella dice, los ángeles vendrán del paraíso. Por favor, escríbenos cuándo vendrás. Y una última, que sería Anteparaíso. ¿Cómo sería la vida en tres hermanas? Se preguntan uno y otro, sin embargo escriben. Sea la colorada, la purísima, mas los que viven cruzando la frontera se fueron antes que las vacas y los puercos. Ah, pero olvidaron decir lo que escribió el último hombre que vieron por ahí. Después de este destierro, muéstranos el camino. La obra poética de Gerardo Almaraz en este espacio, y es una invitación a que conozcan su libro de Editorial Stentor, y te agradecemos muchísimo que compartas este trabajo que estás brindando a los lectores mexicanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y seguimos en contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Esto fue una entrega más de Perfiles. Los esperamos en una próxima emisión.